Muy buen día tengan todos. Estamos iniciando otro jueves de Hangout más. Enlazamos hasta Uruguay con Martín Pereira, analista de Saxo Capital Markets, que en esta ocasión va a charlar con nosotros respecto al petróleo. Hemos publicado ya el texto en el que Martín hace un análisis al respecto y los invitamos a que lo lean en el portal del Economista. Y bueno, muchas de las personas que nos están emitiendo sus preguntas no lo han leído aún, de manera que bueno, vamos a dar causa a estas preguntas y repasemos un poco de lo que Martín ya nos ha hablado también en su texto. Muy buen día, Martín, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Mariana? Un saludo para ti y todos los participantes de este Hangout. Muy bien, muchas gracias. Demos paso a la primera pregunta, Martín. ¿Por qué preocupa tanto al mercado la situación en Siria si esta nación no es una de las principales productoras de petróleo? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la puntualización de la pregunta es cierta. Siria no es uno de los principales productores de petróleo, pero hay que contextualizar este conflicto social y político que tiene Siria actualmente. Y si uno observa la región donde se encuentra geográficamente Siria, puede ver que está Arabia Saudita, que está Irán, países que están muy cercanos a Siria y que sí son países principales productores de petróleo. Y es por eso que el mercado está viendo con mucha preocupación qué es lo que está sucediendo en Siria y si el conflicto que hay ahí se puede agravar, sobre todo porque Estados Unidos está discutiendo o está solicitando aprobación para intervenir militarmente en dicho país. Eso obviamente preocupa a los inversores y es por eso que el precio del petróleo ha reaccionado al alza. Muy bien. Esta respuesta está entonces relacionada con nuestra siguiente pregunta. ¿Los conflictos en Medio Oriente preocupan a los inversionistas por la posibilidad de un recorte en el suministro de petróleo? Y eso es una posibilidad y es seguramente lo que están viendo con preocupación los inversores. En el caso que se inicie un conflicto militar, obviamente eso va a obligar o puede lograr que haya cierta interrupción en la producción de estos países que son grandes productores y eso hace complicar la situación. Por ejemplo, en el caso de Libia, si bien no hay un conflicto militar, hay ya una interrupción en el suministro de diario, de barriles. Si nos fijamos en el marzo de este año, la exportación de este país era de 1.4 millones de barriles diarios y hoy es de 200.000. O sea que esa caída tan importante que estamos viendo en la oferta de Libia ha afectado el precio del barril de petróleo y eso es incluso una de las cosas que más nos preocupan a nosotros en Saxo Capital Markets es justamente el recorte o las interrupciones que hay en la oferta de Libia. Porque por el momento en Siria, si bien no ha habido interrupciones, probablemente las haya y es lo que le preocupa al mercado, pero nosotros sí ya sabemos que actualmente ya en Libia hay interrupciones de petróleo y es lo que está dando en alguna medida un soporte al precio también, a pesar de que hoy la situación en Siria un poco las tensiones sean un poco, están más tranquilas debido a que Rusia ha intervenido y quizás Estados Unidos no debe intervenir militarmente. Muy bien, muy interesante, Martín. Avancemos a la siguiente pregunta. Según la OPEP, el mercado está bien abastecido. Se tienen las reservas necesarias para hacer frente a una caída en el suministro. Entonces, ¿por qué el mercado sigue tan volátil? Bueno, justamente el mercado es cierto que está teniendo en cuenta las bajas perspectivas del crecimiento del mundial, eso es una realidad. El Banco Mundial, el FMI, varios organismos internacionales y muchos analistas de varias instituciones financieras tienen pronósticos a la baja del crecimiento mundial. Esto evidentemente implica una menor demanda de petróleo porque es necesario menos energía para producir. Eso es un hecho y ya está tenido en cuenta en el precio. Pero es muy válida la pregunta en el sentido de por qué entonces el precio del petróleo ha subido y se mantiene tan volátil. Justamente estos eventos geopolíticos están influyendo en forma muy significativa. El conflicto en Siria evidentemente impone muchos riesgos en la producción, o sea, por el lado de la oferta, que es posible que haya, si bien el mercado los países petroleros tienen reservas, pueden producir, pero evidentemente si hay problemas, como en el caso de Siria o en los países en la región donde está Siria, evidentemente eso puede provocar una interrupción por el lado de la oferta y eso evidentemente implica que la demanda no va a ser cubierta en la forma como está esperada hoy en día. Y es por eso que el precio del petróleo
ha evolucionado al alza y se mantiene tan volátil, porque así como el evento geopolítico en Siria de repente tiene ciertas, aumenta la tensión, el precio aumenta varios dólares en un solo día y de repente las tensiones se alivianan, entonces el precio baja drásticamente. Esos eventos es lo que hacen que esté muy volátil el precio del barril. Y es por eso que el mercado hoy en día tiene que estar muy atentos a estos eventos geopolíticos. Evidentemente no es la primera vez que sucede que el precio del petróleo reacciona tan fuerte a eventos de este tipo. Cuando han habido, bueno, por ejemplo, cuando hubo la primavera árabe, ahí también se reaccionó muy fuerte al alza porque son donde están los países principales productores de petróleo y si ellos están en problemas, también la oferta de petróleo. Muy bien, valiosísimo tu comentario, Martín. La siguiente pregunta, ¿qué impacto tendrá en el precio del energético la intervención de Estados Unidos a Siria? Entremos ahí. Bueno, eso es un tema a priori muy difícil de poder saber exactamente cuál es el precio que podría alcanzar el precio del barril en caso de que Estados Unidos haga efectiva la intervención militar. Hoy en día no parece tan seguro como sucedía varios días atrás, donde era muy probable que Estados Unidos eh, estuviera ya interviniendo Siria. Debido a la intervención de Rusia en las negociaciones, liberaron un poco las tensiones y hoy no es tan probable que Estados Unidos intervenga. Pero en el caso que suceda, que hoy es menos probable, seguramente el precio del petróleo va a subir en forma muy agresiva. El nivel alcanzado en la última suba fue de 117,41 dólares el barril de Brent. Posiblemente quiebre ese nivel. Evidentemente hay que ver después cómo evoluciona este conflicto y si los países o la región que está involucrada en esto realmente afecta la oferta de petróleo y la producción diaria de petróleo. Eso tenemos que verlo. Pero a priori ese sería el nivel a quebrar inmediato si sucede algún conflicto militar. Pues muy buena la elección de los votantes con el petróleo por la coyuntura bueno, lo que se está presentando ahora mismo. La siguiente pregunta, Martín. ¿La debilidad económica mundial aún pesa sobre la demanda del crudo? Claro que sí. Como mencionábamos hace unos momentos, varios organismos ya estiman menor crecimiento mundial. Los países desarrollados están con problemas para poder salir adelante, para recuperar las economías, con tasas de desempleo que no son aceptables dado el desarrollo de dichas economías. Han llevado a cabo políticas monetarias, políticas muy agresivas para poder sacar estas economías de la situación actual y el crecimiento que las mismas están obteniendo no es el deseado, es muy por debajo de lo deseado. Es necesario mayor crecimiento económico para que se genere más empleo y por ende es que la demanda de estos países no es tan significativa y quien estaba haciendo el motor del crecimiento económico eran los países emergentes como China, como India, como Brasil, como todos estos países emergentes grandes que estaban creciendo en forma muy importante y estaban demandando muchas materias primas y por eso las materias primas en los años previos han subido en forma tan drástica, porque justamente estos países crecieron y demandaron muchísimas materias primas para poder crecer. Y este crecimiento de las economías emergentes estamos viendo señales que no son tan positivas, estamos viendo, si bien no estamos viendo crisis, estamos viendo una clara desaceleración económica y esto implicaría menor demanda dentro de ella menor demanda la de petróleo. Así que eso el mercado en alguna medida ya lo está descontando, ya sabe que el crecimiento no está en el lugar deseado y por eso seguramente haya menos demanda de petróleo. Eso ya está implícito en el precio. Obviamente si se agrava, o sea, hay mayor desaceleración económica en estos países, va a reaccionar, el mercado va a tener que descontarlo nuevamente. Muy bien, Martín. La siguiente pregunta. En el conflicto de Siria, ¿qué rango estiman para el Brent en el corto plazo?
Bueno, nosotros estamos viendo que el rango de aquí a fin de año, nosotros en Saxo Capital Market estimamos entre 110 y 100, bueno, 117,41 que es el nivel a quebrar, pero podría ir entre 100 y entre 110, perdón, y $119 el barril de acá a fin de año sería el rango que operaría. Creemos que el nivel de 110 no es muy probable que lo quiebre a la baja, seguramente se mantenga el crudo Brent por encima de ese nivel, bueno, porque Libia no está abasteciendo de la forma que lo estaba haciendo, porque hay conflicto en Siria y hay que ver cómo evoluciona. Y cualquier evento geopolítico que pueda llegar a aparecer también va a complicar la situación. Así que creemos que el 110 es un nivel, un soporte muy claro para el Brent y no creemos que sea quebrado. Obviamente que si existe un reabastecimiento de Libia y si el conflicto de Siria finaliza, evidentemente son fundamentos muy fuertes para que quiebre ese nivel 110, pero lo vemos muy poco probable. Listo. Martín, la siguiente pregunta. Estados Unidos, que es el principal consumidor de petróleo a nivel mundial, registró hace poco el primer superávit comercial de crudo. ¿Esto presiona la cotización del energético? Sí, es claro que Estados Unidos está llevando una política energética muy particular, está afectando los materias primas del sector energético, no solo el petróleo, sino también el gas natural, la gasolina, los precios de esos energéticos están siendo influenciados porque Estados Unidos en los últimos años ha dependido demasiado de la importación de estos materias primas y ha llevado a cabo una política de tratar de autoabastecerse. Entonces, eso sí ha influenciado muy fuerte el precio. Y si uno, por ejemplo, analiza el Brent, que es uno de los tipos de crudo con respecto al West Texas, que es el que es referencia para Estados Unidos, uno ve una diferencia abismal en la evolución en lo que va de 2013. Para que tenga una idea, el WTI West Texas ha evolucionado muy favorable en lo que va de 2013, ha subido entre un 15 y un 17% en lo que va del año, mientras que el Brent nada más que ha subido apenas 0. No más de 1% en lo que va del año según el precio como esté en este momento. Entonces eso implica una diferencia totalmente abismal y es lo que también ha estado confundiendo a muchos inversores que no saben cuál es el crudo que está reflejando realmente la oferta y demanda de petróleo. Desde nuestro punto de vista, el que está reflejando en mejor medida la oferta y demanda de crudo es el Brent y es por eso que el análisis que hicimos en el artículo se basa en su totalidad al Brent, porque creemos que sí está reflejando la oferta y demanda mundial, ya que el West Texas está muy influenciado por la política energética de Estados Unidos que está llevando a cabo. Muy bien, y les recordamos a los lectores que pueden leer este análisis que Martín se refiere en nuestro sitio web de El Economista. Pasemos a otra pregunta más. ¿Por qué el recorte a las compras de bonos en Estados Unidos presionaría a la baja el precio del petróleo, Martín? Bueno, ahí habría dos efectos a considerar. Uno seguramente sea en el corto plazo y otro seguramente sea más en el mediano y largo plazo. El hecho de que la Reserva Federal comience su estrategia de salida de la política monetaria expansiva que ya ha comenzado a aplicar desde inicios de la crisis en el 2008, ha provocado una debilidad del dólar muy fuerte, muy significativa, y esto ha influenciado en las materias primas, porque una debilidad del dólar hace que las materias primas suban, tiene una especie de ese tipo de correlación, ¿sí? Porque las mismas tienen que mantener el poder de compra, vamos a decir, por decirlo de una forma, tienen que mantener su precio y por eso cuando el dólar se debilita, las materias primas tienden a subir en respuesta a esa debilidad del dólar. Entonces, si la Reserva Federal deja de comprar activos, el dólar seguramente te gane, como ha mostrado en los últimos meses, en la medida que la Reserva Federal ya ha comenzado a anunciar que posiblemente deje de comprar activos, el dólar ha tomado fuerza y posiblemente si la semana que viene, el 18 de septiembre, se confirma que la Reserva Federal comenzará efectivamente a dejar de comprar o reducir la compra de activos en forma mensual, el dólar va a tomar ganancia y eso va a impactar negativamente en el crudo. Pero por otra parte hay que dar otra lectura que es más a mediano y largo plazo, porque la que hicimos recién fue la de corto plazo. La mediano y largo plazo es que si Estados Unidos comienza a revertir esta política monetaria expansiva, quiere decir que Estados Unidos está saludable, está recuperándose, está creciendo y que la Reserva Federal espera que vaya a haber más crecimiento en el futuro y eso implica que Estados Unidos va a demandar más energía, entre ellos
petróleo, va a necesitar más energía para producir y obviamente va a ser el motor de crecimiento mundial, como lo era antes. Eso es por lo menos lo que se espera. O sea que esa podría ser la lectura de minar a largo plazo, que eso presionaría al alza el petróleo. O sea que hay que ver cuáles son los impactos en el mediano y corto plazo sobre esta medida que podría aplicar la Reserva Federal. Muy bien. Pues pasaremos entonces a la última pregunta. ¿Qué consecuencias podría provocar en otros sectores de la economía una fuerte alza en el precio del petróleo, Martín? Bueno, en alguna medida es preocupante que el precio del crudo suba, para los países, sobre todo porque sobre todo los países que no son productores de petróleo, porque los países que tienen petróleo pueden extraerlo. Es distinta la situación porque pueden extraer el petróleo que necesitan y lo tienen a otros costos. Sin embargo, los países que no son productores de petróleo, que son muchísimos los países, ahí las cosas se complican porque necesitan importar petróleo y eso, al subir el precio, cuesta más caro, y además en un contexto en que el dólar está subiendo, esas economías todavía ven que es más caro todavía comprar el petróleo, porque el petróleo cotiza en dólares en el caso de estos países. Entonces, evidentemente, sobre todo las economías emergentes tienen un problema en ese sentido, porque sus monedas son otras, por ejemplo, o el peso mexicano, o el peso colombiano, o otras monedas, y necesitan de hacerse de dólares para comprar petróleo. Entonces, si sube el petróleo y además sube el dólar, son dos efectos muy negativos en ese sentido, y si además hay en un contexto de desaceleración económica, eso complica más la situación porque los costos aumentan para todos los sectores de la economía, porque el petróleo es muy necesario para producir. Ahí los países continúan siendo muy dependientes de esta materia prima, si bien ha habido muchos esfuerzos en diversificar la fuente de energía actualmente con eólica y otras fuentes renovables. Es necesario el petróleo y hoy es muy importante, y por eso la alza del precio del petróleo preocupa. Pues atención inversionistas, y bueno, hemos terminado con las preguntas para Martín Pereira, y ahora, como hemos hecho en otras ocasiones, lo invitamos a que nos cuente un poco de los activos que estarán esta semana en la puja en el portal de Sala de Inversión. Les recordamos a los lectores que a partir de esta votación es como se elige el activo del que hablamos en estos jueves de Hangout. Martín, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, tenemos dos cruces de divisas que hemos seleccionado para esta semana, entre ellos el dólar yen. Está en un nivel clave, está rondando entre los 100 yenes por dólar. Vemos un nivel que está ahí jugando en ese rango entre 99 y 101 yenes por dólar. Muchos inversores se están absteniendo de invertir en este momento hasta no tener claro cuál es el panorama. Entonces creo que puede llegar a ser interesante analizar qué creemos que puede suceder en las próximas semanas en relación al dólar yen, y sobre todo en una semana en que es clave, la semana que viene es clave en torno a lo que pueda llegar a anunciar la Reserva Federal. Por otra parte, el dólar australiano frente al dólar también ha tenido una evolución bastante interesante en los últimos meses, y es bastante importante también de cara a la decisión de la Reserva Federal. Por otra parte, hemos escogido dos empresas que han evolucionado muy favorablemente la semana pasada, como es Walt Disney y Caterpillar. Son dos empresas muy grandes que seguramente muchos inversores quieren saber si son interesantes para invertir, dado que el mercado de acciones ha subido considerablemente en los últimos días. En lo que tiene que ver con futuros, hemos escogido el café. Eh, Seguramente a muchos latinoamericanos y varios países que son exportadores en Latinoamérica de café les interesa qué es lo que pueda llegar a suceder con el precio del café. Y por último también hemos escogido al Standard Poor's 500, que se encuentra en niveles de 1690, muy cerca de los máximos, y es momento, creo yo, de preguntarse cuál será, si quebrará los máximos obtenidos meses atrás, dado la decisión de la Reserva Federal, y que seguramente Bernanke deje en enero o febrero la Reserva Federal, y cuáles son obviamente los próximos pasos de la Fed. Así que los invito a votar. Nos interesa su opinión y saber de qué quieren que nosotros analicemos. Te agradezco a ti, Mariana, y a todos los participantes, y nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias a Martín Pereira, que se encuentra en Uruguay, y les agradecemos a ustedes también que nos vean y bueno, tengan acceso
a este interesantísimo comentario con Martín Pereira, analista de Saxo Capital Markets. Vamos a estar dejándoles este video en nuestro portal de YouTube y en nuestro portal de El Economista, y los invitamos a que tengan acceso a él. Yo soy Mariana Islas, Community Manager de El Economista, y les agradezco mucho su presencia. Hasta luego.